A las 5:15 de cada mañana, mi café ya empezaba a enfriarse en el portavasos de un Polaris Ranger verde del condado, y yo iba a mitad de camino por la Forest Road CA, rumbo a la máquina que hubiera decidido morirse durante la noche. Esa era, en esencia, mi vida. Motores, grasa, baterías agotadas, y gente que solo mencionaba aquel ruido raro, cuando ya estaban varados, después de llevar 2 semanas escuchándolo. Me llamo Damián Herrera. Mi cargo oficial en el condado es mecánico de equipos y flota, división de parques. Pero en Moncua, y en los 3 municipios que la rodean, casi nadie usa ese título. La mayoría me llama Ranger. Ven el verde del condado, la radio colgada al hombro, y ni se molestan en preguntar si llevo esposas. No las llevo. Llevo una llave de torsión, líquido de arranque, y suficientes bridas plásticas como para mantener a la civilización unida durante todo el invierno. Entre semana dividía mi tiempo entre el taller del condado y Maki Auto Andes Malengine, donde trabajaba desde los 19 años. Maquis estaba en las afueras del pueblo, una fachada de bloques de hormigón, un letrero oxidado con una esquina suelta golpeando al viento, y 3 ancianos que aparecían todos los jueves para quejarse de los carburadores de sus motos de nieve, como si fuera un deber sagrado. Yo me encargaba de lo que nadie quería tocar. Diferenciales de ATV agarrotados. Gobernadores de generadores. Bastidores de quitanieves doblados después de que alguien golpeara un afloramiento de granito oculto bajo nieve reciente. Los fines de semana eran trabajos por dinero en efectivo. Puestas a punto de motosierras, en garajes que olían a gasolina y a perro mojado. Reconstrucciones de arranque manual en cabañas junto al lago, donde la gente te pagaba con tiras de carne de venado y cerveza vieja. Sustituciones de orugas de motos de nieve en graneros iluminados por una sola bombilla desnuda y un calefactor portátil que jamás terminaba de funcionar. Las noches eran mías, si es que se les podía llamar así. Conducía 12 millas fuera del pueblo, luego otras 3 por caminos de acceso forestal del condado, hasta llegar a la vieja cabaña que mi abuelo me dejó al morir. Estaba asentada sobre 40 acres de pino mezclado con tamarack, con un viejo pozo de bomba manual y un porche vencido que, con cada deshielo de primavera, se inclinaba 1 pulgada más. A media milla hacia el oeste había un lago pequeño, donde los colimbos dejaban oír su canto al caer la tarde. Hacia el norte, todo era bosque del condado, hasta la línea del pantano. Nadie se molestó jamás en ponerle nombre a aquel sitio. Para la mayoría, no era más que una cabaña en medio del bosque. Y lo imaginaban como paz. La mayoría de los días, no se equivocaban. Mi paz tenía el aspecto de leña apilada, filtros limpios, y un perro roncando junto a la estufa mientras yo escribía notas de mantenimiento en una libreta de espiral. El perro se llamaba Bruno. Y tenía sentido, si alguna vez lo veías desde atrás. Era un mestizo del refugio. Parte pastor, parte, tal vez, sabueso, y parte mueble testarudo. Me seguía a todas partes, salvo cuando tronaba. Entonces se ofendía con el cielo. Había heredado aquel lugar a los 32, y pasé el primer año arreglando todo lo que mi abuelo había mantenido en pie con alambre y pura fuerza de voluntad. Enderecé el sombrerete de la chimenea. Reemplacé 2 placas del zócalo. Instalé un panel eléctrico de verdad, para no tener que elegir entre encender las luces o usar el microondas. También coloqué focos con sensor de movimiento en las esquinas, porque los osos negros tenían la costumbre de usar mis barriles de basura como si fueran equipo de gimnasio. Según los estándares de los bosques del norte, yo vivía con suerte. Tierra, oficio, sin casero, y suficiente trabajo como para permitirme rechazar algunos trabajos. El contrato con el condado llegó después de que un vehículo de guardabosques reventara la caja de transferencia durante un fin de semana festivo. Lo arreglé en un estacionamiento de grava, con herramientas prestadas y un gato hidráulico que se hundía 15 centímetros cada vez que lo movía. Después de eso, el departamento de parques empezó a llamarme directamente. Motores de portones, generadores de emergencia en los accesos de senderos, cabrestantes de trineos de rescate. Si algo con pistones tenía que funcionar en un clima capaz de congelarte las pestañas, tarde o temprano pasaba por mis manos. Eso significaba que conocía todos los códigos de acceso y todos los candados con cadena del bosque del condado. Incluso los del Sendero 7.
El sendero 7 corría de este a oeste entre bosque mixto y una antigua pradera del Castor, atravesada por un barranco angosto con una pasarela peatonal que debió ser reemplazada 10 años atrás. De día era un lugar popular. Excursionistas en verano, cazadores en temporada, gente con raquetas de nieve cuando el hielo asentaba bien. Pero al ponerse el sol, aquello se vaciaba con rapidez. En parte porque allá afuera no había nada, salvo oscuridad, frío y 2 miserables barras de señal, si te subías a un tocón. Mi rutina por esa zona era aburrida en el mejor sentido posible. Lunes, revisión de la puerta sur, engrase de bisagras, alineación del pestillo. Miércoles, prueba de batería en Vallarta y revisión de cámaras. Viernes, hacer funcionar el generador del refugio de calentamiento, lo necesitara alguien o no. Porque las máquinas que se quedan quietas, mueren. Y a mí me gustaba lo aburrido. Lo aburrido mantiene viva a la gente. Tenía una hermana menor, Tara, en Rhinelander. 2 hijos. Un marido que vendía seguros y creía en actualizar tu vida, que en su idioma significaba convencerme de mudarme a algún lugar con aceras. Tara llamaba todos los domingos para preguntarme si estaba comiendo verduras, si pensaba salir con alguien que no estuviera cubierto de serrín, y si de verdad planeaba quedarme para siempre en aquella cabaña espeluznante. Yo siempre le respondía lo mismo. Sí, sí, y métete en tus asuntos. Y luego estaba Jensen's Bat and Tackle, donde medio condado iba a comprar carnada, y a intercambiar chismes. La gente me conocía como el tipo capaz de hacer arrancar un motor fuera de borda en 15 minutos, y aún así decirte que cambiaras la línea de combustible antes de que te matara en el lago. Nunca fui de contar historias. Escuchaba más de lo que hablaba. Si alguien decía haber visto luces en el pantano, yo preguntaba primero la hora y la dirección, antes de decir cualquier otra cosa. Así era yo entonces. Práctico hasta el punto de volverme irritante, según Tara. Si hay un sonido, hay una fuente. Si hay daños, hubo una fuerza y una dirección. Si algo se siente mal, revisa el clima. Revisa las huellas. Revisa si algún ser humano está haciendo estupideces. Fue a finales de octubre cuando algo empezó a inquietarme por primera vez. Y no fue una aparición. Fue el silencio. No la quietud. El silencio de los bosques del norte tiene textura, viento entre los pinos jóvenes, cuervos discutiendo en ramas muertas, ranas en aguas bajas, ardillas dejando caer piñas como pequeñas granadas. Pero aquello fue distinto. Fue como si alguien hubiera bajado, a mano, el fade del sonido. Lo noté por primera vez un miércoles por la tarde, mientras reajustaba el pestillo de la puerta sur en el sendero 7. Recuerdo la hora exacta porque la anoté. 5:42 de la tarde. 34 grados. Llovizna ligera más temprano. La presión estaba bajando. Unos 45 minutos antes del atardecer, los pájaros se callaron. No poco a poco, de un segundo a otro. Un instante antes, había carboneros en los abetos y gansos cruzando el cielo. Al siguiente, nada, salvo el clic de mi trinquete. Me quedé allí, con grasa en los guantes, esperando a que el sonido regresara. No volvió. No durante 6, quizás 7 minutos. Luego un cuervo graznó una sola vez, muy a lo lejos, y los ruidos normales regresaron, débiles, inseguros, como si les costara volver. Lo atribuí al frente meteorológico. Los animales se alteran cuando cambia la presión. Uno puede sentir las tormentas en las rodillas. Ellos las sienten en los huesos. 2 días después, estaba revisando señalización de ATV al norte del sendero 7 cuando vi huellas de ciervo cruzando todos los senderos secundarios, excepto el corredor principal. Había rastros frescos por todas partes. Una cierva, un ejemplar joven, incluso la marca pesada de un macho grande cerca de la vieja línea de cedros. Pero justo donde deberían haber cruzado el sendero 7, los rastros se abrían y se desviaban. Ni un solo juego de huellas atravesaba el tramo central. Eso me hizo detenerme. Me agaché. Medí la longitud de la zancada por puro hábito. Observé cómo varios rastros convergían y se abrían en torno a un área amplia, como si evitaran un socavón que no estaba allí. Ese tipo de conducta evasiva puede darse cuando hay lobos activos, claro. Pero esto se parecía más a una frontera. Como si todos hubieran decidido, en conjunto,
rodear una franja invisible del bosque. Llamé por radio y pregunté si el DNR había reportado movimiento reciente de lobos cerca de la pradera del Castor. Negativo. No había actividad de madrigueras señalada. Ninguna llamada por depredación. Nada inusual, salvo un oso negro visto cerca de unos contenedores en el estacionamiento oeste. Una explicación práctica. Tal vez alguien estaba cebando de forma ilegal y había alterado el movimiento de los animales. Tal vez un furtivo había colocado trampas como un idiota y dejado suficiente olor humano como para desviar el tránsito. Tal vez yo estaba leyendo demasiado en unas huellas, solo porque había sido una semana lenta. Entonces encontré el primer conejo. Estaba junto al camino de servicio, cerca del marcador 7B. Medio oculto bajo helechos secos. No tenía marcas de mordida. No había salpicaduras de sangre. La caja torácica estaba hundida, como si algo la hubiera pisado con una fuerza brutal. El pelaje estaba apelmazado, pero no rasgado. Había una línea de arrastre entre agujas de pino durante unos 2,5 metros. Después, nada. Ni partes del cuerpo dispersas, ni excremento, ni plumas esparcidas como en un ataque de rapaz. Me quedé demasiado tiempo mirándolo. Más molesto que asustado. La depredación, por lo general, tiene lógica. Aquello parecía daño, sin alimentación. Podría haber sido un perro de granja. Podría haber sido un coyote jugando con demasiada violencia y luego espantado antes de comer. Podría haber sido un atropello, seguido por el arrastre de un carroñero. Me repetí todas esas posibilidades, una por una, mientras guardaba unos mechones de pelo en una bolsa. Porque soy el tipo de persona que no sabe soltar un dato defectuoso. 3 días después, apareció el segundo conejo. Mismo tórax aplastado. Misma línea de arrastre que terminaba limpiamente. Distinta ubicación. Mismo corredor, al oeste del sendero 7. Esa noche lo mencioné en Jensens, sobre una taza de café que sabía a centavos quemados. El viejo Kroll soltó una carcajada y dijo: Damián ya tiene nervios de ciudad. Lo próximo será que nos venga con ardillas embrujadas. Solo pregunto si alguien ha visto focos barriendo el bosque después de anochecer, respondí. El ayudante Leandro estaba allí, comprando carne seca, y me oyó. Se encogió de hombros. Si quieres que cierre un sendero, necesito algo más que malas vibras y conejos muertos. No dije que lo cerraras. Lo estás pensando tú. No se equivocaba. Lo estaba pensando, aunque todavía no quería admitirlo. La llamada del domingo con Tara fue como siempre. O casi. La única diferencia fue que se me escapó que últimamente había estado revisando la línea este por las noches más de lo normal. Ella soltó un suspiro al otro lado del teléfono. Damián, pasas demasiado tiempo solo ahí afuera. Luego añadió que el abuelo me había llenado la cabeza con aquellas viejas historias del bosque, y que ahora cualquier ruido me parecía una advertencia. El abuelo me enseñó a afilar una cadena y a no apuntarme al pie con un rifle, le respondí. Hice una pausa. Y también decía eso de que, cuando los árboles se quedan callados, es hora de volver a casa. No contesté nada más. Porque sí, él lo había dicho más de una vez. Y 2 noches después, Bruno respondió por mí. Había regresado tarde de una llamada por un generador. El viento había tumbado la energía en el refugio de calentamiento del norte, y entré al camino de la cabaña alrededor de las 8:10. Cielo despejado. Estrellas duras, frías. La escarcha empezaba a platear la hierba. Bruno solía salir disparado del porche en cuanto oía la camioneta, patinando como si sus patas fueran un detalle opcional. Pero esa noche bajó los escalones, se detuvo en seco al llegar al último, y se quedó mirando fijamente la línea de árboles del este. Anda, le dije, lanzándole un trozo de carne seca hacia el sendero donde normalmente hacía sus cosas. Se estremeció con el lanzamiento, como si en lugar de tirar comida hubiera quebrado una rama. No avanzó. Se le erizó el lomo desde los hombros hasta la cola. Dejó escapar un gruñido bajo, ese que solo usaba cuando el olor de oso era reciente. Tomé una linterna y barrí el borde del claro. Troncos de pino. La pila de leña. El viejo barril de lluvia. Nada se movía. Bruno retrocedió hasta el porche, sin apartar la mirada del bosque. Estás siendo dramático, dije. Lo dije más para oír una voz humana,
que porque lo creyera de verdad. Se negó a bajar del porche durante 10 minutos. Luego se negó a cenar hasta que le puse el plato dentro, junto a la puerta. Oso, me dije. Un macho rezagado de finales de temporada, pasando por allí. Tal vez olor de lobo arrastrado por el viento. Los perros leen historias químicas que nosotros no podemos leer. Eso no significaba que hubiera un monstruo. Al día siguiente revisé las alcantarillas a lo largo del sendero 7, por si algún cadáver se había quedado atrapado. Busqué cebos ilegales y recorrí el arcén donde, en temporada de caza, algunos chicos a veces tiraban restos de vísceras. No encontré nada, solo huellas viejas de neumáticos y 2 latas de cerveza congeladas en el barro. Para entonces, el silencio ya se había convertido en un patrón. No ocurría todas las tardes, pero sí las suficientes. Más o menos entre 40 y 50 minutos antes del atardecer, una franja muerta de sonido envolvía la milla central del sendero 7. Venías oyendo el bosque con normalidad, dabas 10 pasos, y todo desaparecía. Como entrar en una habitación forrada de aislamiento. Empecé a anotarlo en la misma libreta donde escribía especificaciones de torsión y cambios de filtro. Porque eso es lo que hago cuando algo no encaja. Fecha, hora, clima, dirección del viento, fase lunar, si era visible. Tal vez creí que los números podrían domesticarlo. No pudieron. La semana en que dejó de ser extraño, para volverse incorrecto, nos cruzó un frente frío y húmedo. Después llegó una tarde despejada, con el sol bajo tiñéndolo todo de cobre. Yo estaba en la entrada sur, cambiando una placa de pestillo doblada que algún turista había golpeado con un remolque. Trabajo fácil. Taladrar nuevos agujeros. Colocar pernos. Probar el giro. Estaba de rodillas, apretando la tuerca inferior, cuando el bosque enmudeció con tanta brusquedad que me zumbaron los oídos. Ni un pájaro, ni una ardilla. Hasta el rumor lejano de la carretera pareció evaporarse. Me puse de pie y escuché. No había viento. Mi aliento se volvía niebla ante mí. La luz entre los abetos tenía esa cualidad plana, sin profundidad, que aparece justo antes de que anochezca del todo. Entonces los vi. 2 reflejos entre los abetos jóvenes, a unos 20 metros del sendero. Estaban altos, a poco más de 2 metros del suelo. Demasiado arriba para los ojos de un ciervo. Demasiado abajo para un búho en una rama. Y no parecían unidos a ninguna forma que yo pudiera entender. Blanco ámbar. No amarillos. Brillantes, como el destello de un faro al golpear cinta reflectante. Me quedé inmóvil, con la llave de vaso en la mano. Al principio pensé que quizá había alguien ahí, gastándome una broma con una linterna. Pero no estaban alineados como ojos humanos. Uno se encontraba apenas más alto que el otro, y ambos apuntaban hacia adentro. Entonces, muy despacio, se separaron, como si aquello que los sostenía hubiera girado la cabeza de lado, sin mover el cuerpo. Encendí mi propia linterna y lancé el haz directo hacia ellos. Desaparecieron. Al instante. No se desvanecieron. No parpadearon. No se apagaron. Simplemente, estaban ahí. Y al segundo siguiente, ya no. Desde ese mismo sector del bosque llegaron 3 pasos pesados sobre la capa húmeda del suelo. Lentos, con peso suficiente para hundir la tierra mojada. Un ritmo equivocado. Demasiado deliberado para un ciervo. Demasiado irregular para una persona caminando erguida. Paso. Medio compás. Paso. Paso. Y luego, nada. No hubo estampida de huida. No se quebró ninguna rama. No hubo resoplido. Retrocedí hasta la camioneta sin apartar la linterna de los árboles. Las manos firmes, porque las manos se mantienen firmes cuando el cerebro no puede hacerlo. Subí. Cerré la puerta. Eché el seguro. Y me quedé allí, con el motor en marcha y el pulso golpeándome en la garganta. En el asiento del pasajero, mi libreta estaba abierta en una página que ya tenía fechas y notas meteorológicas sobre el silencio. Añadí una sola línea. Ojos en puerta sur, 5:51. Altura aproximada, 2,1 metros. Debajo escribí. Movimiento desconocido. Pisadas pesadas. Lo escribí 2 veces. Porque la primera vez, mi letra parecía la de otra persona. Cuando llegué a casa,
Bruno me esperaba en el porche y no cruzó el umbral hasta que abrí la puerta de par en par y encendí todos los focos exteriores. Mientras revisaba las cerraduras, no dejó de mirar por encima de mi hombro. Dormí poco. Cerca de la medianoche, oí algo moverse junto a la pila de leña. Un arrastre, un golpe sordo, y luego, quietud. Podría haber sido un mapache. Podría haber sido la escarcha crujiendo en las tablas. Podría haber sido, por fin, mi imaginación alcanzándome. A las 4:37 de la mañana me rendí. Salí con una linterna y un termo en la mano. Cerca de los escalones inferiores, el suelo conservaba una marca poco profunda en el barro helado, una huella que no debería haber estado allí. No era una pata, no era una bota, era larga, estrecha. Tenía 4 marcas romas de dedos y una almohadilla que se parecía, de forma inquietante, a una palma presionada con fuerza y luego retorcida. Apuntaba hacia la línea de árboles del este, hacia el sendero 7. Me quedé mirándola hasta que el indicador de batería de la linterna empezó a parpadear en rojo. La marca estaba allí, hundida en el barro, como una broma de mal gusto. Demasiado larga para ser de mapache, demasiado estrecha para un oso, demasiado limpia en los bordes para ser solo un hundimiento cualquiera provocado por el deshielo. 4 dedos romos al frente, una almohadilla ancha detrás, y un arrastre en la parte del talón que se torcía hacia el este, como si aquello que la hubiera dejado hubiera cambiado el peso del cuerpo, y pivotado. Dejé el termo en el suelo, volví a entrar en la cabaña, y salí de nuevo con la cinta métrica y el teléfono. Tomé fotos desde 3 ángulos distintos, dejando una extensión de llave de vaso al lado para usarla como escala. 9 pulgadas y cuarto desde el talón hasta la punta. Apenas 4 de ancho en la parte más amplia. Profunda en el centro. Superficial en los bordes. Eso significaba peso, no un simple contacto superficial. Mi cerebro de mecánico hizo lo de siempre bajo presión. Si los datos son extraños, consigue más datos. A las 6:30 ya estaba en el estacionamiento del taller del condado, con las luces superiores todavía apagadas y la escarcha evaporándose del asfalto. Saqué una bolsa de yeso defraguado rápido del armario de mantenimiento. Lo usábamos para pruebas de anclaje en postes de señalización. Recorté un collar de cartón, regresé a la cabaña, y vertí el molde antes de que el sol subiera lo bastante como para deformar la impresión. Bruno se quedó sentado en el porche, observando sin moverse, con los ojos clavados en la línea de árboles. No ladró ni una sola vez. A las 8 llamé al centro de despacho del DNR para pedir verificación de huella. Escogí las palabras con cuidado. Tengo una impresión extraña cerca de una propiedad privada colindante con el sendero 7 del condado, dije. Posible oso negro herido, o un cánido grande. No identificado. La mujer al otro lado de la línea preguntó si existía una amenaza activa para las personas. No inmediata, pero sí una señal anormal. ¿Tiene fotos? Sí. Envíelas por correo y haremos que un biólogo las revise. Mandé 6 imágenes antes incluso de salir del camino de entrada. A las 10:13 ya tenía respuesta. Una técnica de campo llamada Carla. Probable distorsión del sustrato por ciclos de congelación y deshielo. Posible superposición de huellas de perro doméstico. Vigilar la zona. Huellas superpuestas de perro. Leí eso 3 veces dentro de la camioneta. Luego amplié la foto hasta que los píxeles empezaron a deshacerse. ¿Superpuestas con qué? ¿Exactamente? ¿Con la rueda de un montacargas? Pero yo había pedido una explicación práctica, y me habían dado una explicación práctica. Y tal vez lo práctico era lo correcto. El barro engaña. La luz engaña. Y la gente cansada se engaña a sí misma sin darse cuenta. Así que empecé a desmontar posibilidades, una por una. Primera, un oso negro con una lesión en la pata. Eso podría explicar el patrón raro de presión. La falta de interés en comerse al conejo si estaba enfermo, la reacción de Bruno al olor. Pero no explicaba la altura de aquellos ojos, a menos que no fueran ojos en absoluto y yo me hubiera asustado con algún hongo reflectante o una cinta de señalización. Segunda, un perro asilvestrado, o un cruce de perro con lobo. Eso podría explicar las presas aplastadas y las marcas de arrastre, si estaba jugando con ellas o protegiendo una muerte. No explicaba la zona de silencio.
aunque quizá las especies de presa simplemente estaban alterando sus rutas por el movimiento de una manada. Tercera, una persona. Alguien metido en la arboleda después de anochecer. Tal vez cazando furtivamente. Tal vez jugando conmigo. El brillo de los ojos podría haber sido el reflejo de lentes retroreflectantes en el equipo. Las pisadas podrían haber sido botas sobre suelo húmedo. La huella extraña, una suela dañada. Cuarta posibilidad, yo mismo. Muy poco sueño. Demasiado café. Y un historial familiar de hombres viejos contando advertencias de los bosques del norte a la luz de una linterna. Pasé los 2 días siguientes poniendo a prueba cada una de esas posibilidades, antes de permitirme pensar en algo más. Recorrí ambos márgenes del sendero 7 buscando indicios de cebos, maíz esparcido, bloques de sal, montones de vísceras, lazos de alambre, bucles de cuerda, colillas de cigarro, cortes frescos en arbolillos. Nada reciente. Revisé las alcantarillas por si alguien hubiera escondido cadáveres de animales. Nada. Solo hojas, y una ardilla muerta, congelada a medio encogerse. Conduje por los caminos de servicio buscando campamentos ilegales o huellas de neumáticos que indicaran un punto donde alguien pudiera estacionar y entrar caminando. Nada. Solo vehículos del condado, y un viejo rastro de Polaris perteneciente a un trampero autorizado, con etiquetas en regla. En Gensens acorralé a Pedro Rojas, que cada invierno ponía trampas en media línea del condado y sabía leer la nieve como si fuera una partitura. ¿Has visto algo raro por la zona del 7? Le pregunté. Levantó la vista de un expositor de cabezas plomadas. ¿Raro cómo? Señales de movimiento extraño. Conejos aplastados. Sin consumo. Pedro soltó un bufido. Allá arriba todo acaba aplastado si una marta pescadora atrapa mal. Las martas pescadoras no dejan huellas de 9 pulgadas que parecen manos. Sonrió, esperando el remate. Cuando vio que no iba a dárselo, la sonrisa se le desinfló un poco. ¿Lo dices en serio? Sí. Se quedó pensativo un segundo y luego se encogió de hombros. Un oso malo, tal vez. Caminan raro. Con poca luz parecen demonios. Pasas demasiado tiempo solo ahí afuera, Damián. La misma frase. Solo que dicha por otra boca. Del ayudante Leandro obtuve todavía menos. Lo encontré junto a los surtidores, cerca del garaje municipal, y le enseñé las fotos de la huella. Entrecerró los ojos, me devolvió el teléfono y dijo: parece barro. Apunta desde mis escalones hacia la línea este. Todo apunta hacia alguna parte. Hace 2 noches vi ojos a más de 2 metros de altura. Suspiró como si llegara tarde a un sitio al que no quería ir. Si alguien está invadiendo tu propiedad, coloca cámaras y llámame con números de matrícula. Si es fauna, eso le toca al DNR. Y si son fantasmas, llama a un cura. Muy útil, Leandro. Su expresión se suavizó apenas un poco. Eres bueno en tu trabajo, Damián. No destruyas tu propia credibilidad persiguiendo sombras. Esa frase se me quedó pegada más de lo que me gustó admitir. Porque tampoco estaba equivocado. En un condado pequeño, una vez que la gente decide que eres el tipo que ve cosas, cada llamada que haces después queda archivada bajo el apartado de tu personalidad. Así que lo mantuve dentro de casa, y seguí reuniendo pruebas. Saqué 3 cámaras de sendero del excedente del condado, 2 unidades IR de brillo tenue, y un modelo viejo de flash blanco, que todavía funcionaba, si sabías convencer con cariño el cierre de la batería. Instalé una en la puerta sur, orientada hacia el norte, otra en el punto estrecho de pradera del Castor, y la tercera, a unos 70 metros del límite este de mi cabaña, justo donde Bruno se negaba a acercarse. Configuré las 3 en modo ráfaga, con sensibilidad alta. Marca de hora en pantalla. También revisé factores ambientales, porque el silencio puede ser ecológico, no sobrenatural. Los registros barométricos no mostraban nada fuera de lo normal, más allá de los cambios típicos de un frente. No había reportes de fumigación cerca del bosque del condado. Tampoco tala activa en esa sección. Ni quemas controladas. Ni vuelos recientes de mapeo en helicóptero que pudieran alterar a la fauna. Para el jueves ya tenía 212 imágenes de hierba agitada por el viento, un puercoespín, 3 ciervas, y una pareja de adolescentes vapeando en la entrada del sendero después de hora. Nada de ojos brillantes.
Nada de formas gigantes. Nada que pudiera llevarle a Leandro sin sonar como si hubiera perdido la cabeza. Lo que sí tenía, eran vacíos. En al menos 4 atardeceres, las 3 cámaras dejaron de activarse durante la misma ventana de 30 a 50 minutos antes de la puesta del sol, y luego reanudaron sus capturas con normalidad. No eran baterías agotadas. No eran tarjetas llenas. Simplemente no había eventos de movimiento, justo en el mismo tramo de tiempo en que el bosque se quedaba en silencio. Me dije que debía de ser una diferencia de temperatura interfiriendo con los sensores PIR. Pasa cuando el suelo y el aire alcanzan equilibrio térmico. Pasa más en temporadas de transición. Completamente normal. Lo dije en voz alta dentro de la camioneta. 2 veces. Como si estuviera dando una clase. El viernes por la tarde, Tara llamó mientras yo cambiaba el aceite de la unidad 14. «Suenas cansado», dijo. «Lo estoy». «¿Estás durmiendo algo, Damián?» Me limpié las manos y me recosté contra la columna del elevador. «Estoy bien. Solo sigo un patrón raro de fauna». «Eso mismo dijiste la semana pasada». «Porque sigue siendo raro». Hubo un silencio al otro lado. Luego habló de nuevo. «¿Te acuerdas de cuando el abuelo nos hacía entrar antes de que anocheciera en la cabaña, incluso en verano?» «Sí». «¿También te acuerdas de que nos decía que había cosas en las zonas bajas si protestábamos?» Solté una risa nasal. «Decía eso para que dejáramos de andar por ahí y pudiera beber en paz». «Tal vez», respondió ella. «O tal vez deberías dejar de darle la razón». Estuve a punto de reírme. Y estuve a punto de decir algo honesto. En lugar de eso, dije, «Tengo trabajo». Colgué y me quedé mirando la bandeja de drenaje, mientras el aceite caliente goteaba dentro de aquella negrura. Esa tarde decidí esperar en la puerta sur hasta que anocheciera del todo, y resolverlo de una vez, en un sentido o en otro. No por heroísmo, por procedimiento. Aparqué a unos 50 metros, con los faros apagados. Entré caminando con una linterna frontal de lente roja y me coloqué detrás de la cerca partida de cedro, desde donde podía ver la puerta, la primera curva del sendero, y el grupo de abetos jóvenes donde había visto aquellos reflejos. Temperatura, 31 grados. Viento leve del oeste. Cielo lo bastante despejado como para dejar ver las primeras estrellas. A las 5:34, sonido normal. Carboneros. Una ardilla insultándome desde algún punto sobre mi cabeza. Un camión lejano en la County C. A las 5:41, una especie de apagamiento suave. Todavía no era silencio completo, pero empezaba a vaciarse. A las 5:45, nada. Y eso era lo que más me perturbaba. La forma en que ocurría. Sin crescendo. Sin advertencia. Como si alguien cerrara una puerta dentro de tus oídos. Encendí la grabadora portátil y la dejé sobre un poste de la cerca. Si yo podía oírlo, quería pruebas. Pasaron 5 minutos. Tal vez 10. El tiempo se vuelve elástico cuando miras los mismos árboles y tratas de no pestañear. Entonces aparecieron otra vez. No en el mismo lugar exacto. Esta vez estaban un poco más adentro, quizá a unos 30 metros. Pero eran del mismo color. Con la misma posición imposible. Suspendidos entre los troncos, donde no había ninguna rama a esa altura. Blanco ámbar. Inmóviles. Cada punto, a esa distancia, del tamaño aproximado de una moneda pequeña. Sentí como se me erizaba hasta el último pelo de los brazos bajo la chaqueta. «Está bien», me susurré. «Puede ser un marcador reflectante. Puede ser vidrio». Di 3 pasos hacia la izquierda para cambiar el ángulo. Las luces también se movieron. Pero no acompañando mi cambio de perspectiva. Pivotaron. Me siguieron. Despacio. Con deliberación. Levanté la linterna de golpe y lancé el haz en máxima potencia. Oscuridad. Sin brillo ocular. Sin cuerpo. Sin ramas oscilando. Desde lo más profundo de los abetos llegó un solo sonido. Un clic seco. Clic, clic. Como si alguien golpeara 2 piedras dentro de un guante. Luego, 3 pisadas. No una carrera. No una carga. Solo pasos pesados, rodeando en un arco más amplio, de izquierda a derecha. Cada uno lo bastante amortiguado como para apenas quebrar la maleza. Retrocedí hacia la camioneta sin bajar el haz de luz. Algo exhaló desde los árboles.
No era un gruñido. Se parecía más al aire forzado a pasar por un conducto estrecho y húmedo. Llegué a la puerta del conductor y fallé 2 veces al buscar la manija antes de lograr entrar. Eché el seguro. Encendí el motor. Puse las luces largas, apuntando de lleno al bosquecillo. No había nada visible. Me quedé allí sentado, con las manos fijas en el volante, como si estuviera presentando el examen de conducir, respirando por la nariz, porque tenía la boca seca como lana. Después de quizá 1 minuto, me obligué a bajar otra vez. Porque la negación necesita pruebas. Y el miedo odia las pruebas. Avancé con la linterna barriendo el suelo. Encontré hundimientos en la capa de agujas, zonas ovaladas donde el peso había aplastado la superficie. Demasiado largas para un ciervo. Demasiado profundas para una persona con botas normales. No había bordes definidos. No había una huella clara que pudiera moldear. Solo marcas de presión. Y una rama joven de abeto rota a unos 2 metros de altura. La medí con la cinta de todos modos. De vuelta en la camioneta, reproduje la grabación a través del teléfono. 8 minutos de mi propia respiración, y del roce de la cremallera. Después, silencio. Y luego, muy tenue, muy lejos, 3 impactos bajos y un clic seco. Eso podía ser una rama rompiéndose, si uno quería que lo fuera. Yo quería que lo fuera. Para cuando llegué a casa, ya había construido una explicación racional completa. Pulida. Lista para usar. Había alguien ahí dentro con lentes reflectantes. Tal vez un furtivo, estudiando los periodos en que el sendero quedaba vacío. Las pisadas eran humanas, amplificadas por el eco. El clic provenía de madera muerta contrayéndose con el frío. El comportamiento de Bruno se debía al olor de un extraño cerca de la cabaña. Me repetí eso mientras preparaba la cena. Y otra vez mientras revisaba las cerraduras. Y otra vez más, acostado sin dormir, con Bruno pegado al marco de la cama, los ojos abiertos hacia el pasillo. El sábado por la mañana llevé esa explicación hasta la subestación de guardabosques, y la dejé sobre el mostrador frente a César Beltrán, jefe de turno del fin de semana. Como si un tono seguro pudiera volver la verdad. Posible intruso cerca del corredor sur del sendero 7, dije. Movimiento fuera de horario. Posibles intentos de evitar las líneas de las cámaras. Recomiendo una patrulla extra. César hojeó mis notas. ¿Identificación visual? Negativa. ¿Amenaza directa? Desconocida. Golpeó el papel con un dedo. Desconocida, no me va a conseguir autorización para horas extra en octubre. Lo pondremos en rondas rutinarias. Me dedicó esa mirada que la gente reserva para un hombre al que conoce desde hace demasiado tiempo como para llamarlo loco. Lo mencionaré por radio. Mencionarlo no va a servir de nada. Damián, estamos cortos. 2 agentes de temporada y una sola camioneta. Estamos preparando la apertura de la caza de ciervo. A menos que ese intruso empiece a agitar una pistola de bengalas, tengo incendios más grandes que apagar. Me fui antes de decir algo que terminara pegado a mi expediente. Para entonces llevaba apenas 4 horas de sueño en 2 días, y ese tipo de adrenalina que solo te hace temblar las manos cuando te detienes. Pasé la tarde haciendo tareas normales a propósito. Cambiar la cadena del motor del portón en el estacionamiento oeste. Apretar los bornes de batería del remolque del trineo de rescate. Inventariar latas de combustible. Porque la rutina tiene gravedad. La rutina evita que los pensamientos se dispersen hacia la estupidez. Y casi funcionó. Casi. Entonces llegó el domingo por la noche. La media luna colgaba sobre una capa reciente de nieve endurecida, y tuve que hacer una revisión de marcadores en el viejo tramo de pradera del Castor, en el sendero 7, porque uno de los postes había desaparecido otra vez. Podría haber esperado hasta la mañana. No lo hice. Tomé el Polaris en lugar de la camioneta, porque podía meterse por pasos más estrechos. Lo dejé aparcado en el ensanche del sur y entré a pie, con el haz de postes al hombro. La nieve crujía seca bajo las botas. El cielo estaba despejado. La temperatura había caído con fuerza. La luna brillaba lo bastante como para proyectar sombras azuladas sobre los claros. La pradera se extendía como una hondonada poco profunda entre franjas de alisos. En invierno, cuando la nieve forma costra, se convierte en una plancha de plata, encerrada entre paredes oscuras de bosque a ambos lados.
hermosa de día. De noche, parecía una garganta expuesta. Iba a medio camino por el borde sur cuando el silencio descendió otra vez. Nada de viento entre los carrizos. Ningún búho. Ni siquiera el zumbido lejano de la carretera, esta vez. Solo mis botas. Y mi propia respiración. Me dije que colocara el marcador y me fuera. Planté el poste de reemplazo, apisoné una vez, comprobé el plomo con el nivel del teléfono, y levanté la vista, porque algo había cambiado en el rabillo del ojo. Al principio pensé que era la sombra de una nube pasajera. Luego se movió desde la sombra de los alisos, al otro lado de la pradera. Algo cruzó la franja bañada por la luna en una sola línea continua. Demasiado fluido, demasiado bajo de delante, y demasiado alto de atrás. Y luego, mientras avanzaba, todo el perfil cambió a mitad de zancada, como si pudiera reorganizar su postura sin dejar de moverse. Torso largo, hombros estrechos, cuartos traseros elevados, que luego descendieron al llegar al borde de los pinos. Pasó por detrás del viejo poste de señal cerca del acceso a la pasarela peatonal, el mismo que yo había instalado 2 veranos antes, y del que sabía, con certeza, que medía 6 pies desde la base hasta la parte superior. Su lomo sobresalía por encima, no por unos centímetros, por una diferencia tan absurda, que mi mente rechazó la escala e intentó redimensionar el mundo a su alrededor. No me moví. No pude. Un poste en una mano. La linterna frontal apagada. La luz de la luna volviendo todo afilado como una hoja. Al llegar al muro de pinos, se detuvo. De perfil, durante quizá un segundo. No vi detalles. Solo un recorte de algo equivocado. El cuello, demasiado largo para un oso. Las 4 extremidades, demasiado alargadas para un lobo. La cola, o bien pegada al cuerpo, o inexistente. Y entonces se plegó detrás de un árbol caído, sin quebrar una sola rama. Eso fue lo que de verdad me rompió por dentro, más que el tamaño. Algo así de grande debería hacer ruido. Me quedé inmóvil en aquella pradera hasta que los dedos se me entumecieron dentro de los guantes. Luego retrocedí 3 pasos. Me di la vuelta, y salí por donde había venido, sin echar a correr. Porque correr de noche sobre nieve endurecida es una forma rápida de acabar herido. Cada 20 yardas miraba por encima del hombro. Nada me seguía. Ni hacía falta. Al llegar al vehículo, me senté con la puerta abierta y tuve una arcada seca sobre la nieve. Más adrenalina que otra cosa. Durante el camino de regreso armé otra explicación. Eso es lo que hago cuando los hechos no encajan. Un oso con sarna severa y una deformidad en la columna. Distorsión de la luz por el ángulo de la luna. Nieve arrastrada por el viento creando falsas líneas de patas. Tal vez vi 2 animales superpuestos en movimiento, y mi cerebro los cosió hasta convertirlos en uno solo. Tal vez era un ciervo saltando detrás de un oso, y el pánico hizo el resto. Tal vez, tal vez, tal vez. Cuando las luces de la cabaña aparecieron a lo lejos, casi volví a creérmelo. Casi, casi. Bruno estaba en el porche cuando llegué. Rígido, silencioso, el aliento saliéndole en pequeñas ráfagas blancas. No bajó a recibirme. No ladró. Miraba más allá del alcance de mis faros, hacia los árboles del este, con ese gruñido bajo en la garganta, como un motor al ralentí. Apagué el motor y me quedé sentado con las manos en el volante, hasta que el tintineo del múltiple al enfriarse se extinguió por completo. No me siguió nada, le dije al bajar, como si necesitara que él me firmara esa versión. Retrocedió hacia la puerta. Dentro, revisé todos los pestillos de las ventanas. Y luego los revisé otra vez. Dejé encendida la luz de la cocina. Luego la del cuarto de entrada. Luego los 4 focos exteriores, aunque la electricidad estaba cada vez más cara y yo solía sermonear a cualquiera por malgastarla. Dejé las botas junto a la estufa y abrí la libreta para añadir una entrada más bajo el encabezado de silueta a la luz de la luna. La pluma quedó suspendida sobre la página, sin moverse. Podía escribir medidas durante horas. Podía anotar valores de torsión de memoria. Pero no encontraba una palabra limpia, mecánica, precisa, para algo que se movía como si cambiara de forma mientras caminaba. Dormí vestido, con la puerta del dormitorio abierta para que Bruno pudiera entrar y salir. No lo hizo. Se plantó en el umbral, mirando hacia el pasillo,
y permaneció despierto hasta el amanecer. El lunes amaneció húmedo, gris y hostil. Para el mediodía, la lluvia se había convertido en aguanieve, repiqueteando sobre el techo del taller como puñados de balines. A las 4, las carreteras ya eran una capa brillante de hielo, y cualquiera con algo de juicio estaba volviendo a casa antes de tiempo. Yo intenté hacer lo mismo. El trayecto hasta la cabaña fueron 35 minutos de nudillos blancos sobre el volante y limpiaparabrisas perdiendo la batalla. Las ramas de los abetos se arqueaban sobre el camino de acceso, descargando láminas de aguanieve medio congeladas sobre el parabrisas. 2 veces pensé en dar la vuelta y dormir en un catre del garaje del condado. El orgullo es estúpido. La costumbre lo es todavía más. Seguí adelante. Cuando por fin llegué, el abrigo ya se me había empapado por completo a la altura de los hombros, y Bruno ya estaba caminando de un lado a otro dentro de la casa antes de que siquiera lograra meter la llave. Los focos exteriores se encendieron con el sensor de movimiento, manchando la aguanieve con una luz pálida. Cada copo era una estela brillante. Más allá de 6 metros, todo era negrura en movimiento. Le di de comer temprano a Bruno. Lo sequé con una toalla, aunque ni siquiera estaba mojado. Puse una sartén de hierro sobre la estufa, en la que al final nunca llegué a cocinar. Mis oídos no dejaban de buscar sonidos afuera, entre el golpeteo de la aguanieve y el chasquido del fuego. Nada concreto, solo el clima. A las 6:12 de la tarde, la luz parpadeó una vez. Luego 2. Y después, se estabilizó. Fui hasta la ventana sobre el fregadero para revisar la línea de postes entre los árboles. Fue entonces cuando vi movimiento cerca de la pila de leña, y pensé, por un segundo estúpido, oso. Agarré la linterna de mano y crucé hasta la ventana del salón, la que daba al borde de cedros y a la vieja cerca de tablones partidos. El foco de la esquina noreste pasó de tenue a pleno brillo cuando algo atravesó el cono del sensor. Cruzó esa luz durante menos de 2 segundos. Tal vez 1,5. Y esos segundos quedaron grabados en mí con más claridad que mi propio rostro. Primero apareció la cabeza. No ancha y roma como la de un oso negro. No estrecha y limpia como la de un lobo. Sí, había un hocico afilado, pero el labio superior era demasiado plano, casi humano en la línea que bajaba de la nariz a la boca. No era una cara hecha para desgarrar. Era una cara hecha para probar. Luego la extremidad delantera se estiró y se cerró alrededor de un tronco de cedro. No una pata. Dedos. Dedos largos, oscuros, parecidos a una mano, doblándose contra la corteza con una flexión que solo he visto en primates, y en hombres aferrando una llave grifa. En las puntas había uñas negras, romas. Gruesas. Cuadradas. No garras hechas para cortar. El pelaje, aplastado por la aguanieve, se pegaba al cuerpo en placas oscuras sobre los hombros y las costillas. A lo largo del lateral del cuello corrían vetas más claras, pálidas, casi gris plateado bajo la luz del foco, como tejido cicatricial bajo pelo mojado. Se impulsó cuesta arriba con un movimiento que me revolvió el estómago. La muñeca giró demasiado hacia adentro, y luego hacia afuera, como una articulación con un rango extra, o con un ángulo roto que hubiera soldado mal. Las patas traseras golpeaban y rebotaban con unas rodillas que parecían doblarse hacia atrás y hacia adelante en el mismo ciclo. Una imposibilidad mecánica dentro de músculo vivo. Giró lo justo para librar el cedro, y un ojo atrapó la luz. No ámbar esta vez. No amarillo. Blanco ópalo, bajo la aguanieve. Reflectante. Sin profundidad. Como una piedra pulida, sin pupila. Y luego desapareció detrás de la pila de leña. No recuerdo haberme apartado de la ventana. Sí recuerdo darme cuenta de que estaba en el suelo, contra el sofá, con Bruno apretado contra mi pecho con tanta fuerza que me hacía daño. Recuerdo mi propio corazón golpeándome los oídos como si alguien estuviera aporreando la puerta del taller. Recuerdo intentar respirar por la nariz y saborear metal. El miedo primario no tiene nada de cinematográfico. Es feo, práctico, inmediato. La vejiga tensándose, las manos entumecidas, la visión reduciéndose hasta las salidas, las herramientas y la certeza de si el cerrojo está echado o no. Me arrastré hasta el cuarto de entrada, agarré la escopeta del 12 que guardaba sobre la lavadora y me limité a sostenerla.
porque sabía que una bala de escopeta resuelve exactamente una categoría de problemas. Y esto quizá no pertenecía a esa categoría. Aún así, monté cartucho. Puse 3 bengalas de carretera sobre la encimera. Apagué todas las luces interiores salvo una lámpara en la habitación del fondo, para que las ventanas no me devolvieran mi propio reflejo. Durante 20 minutos, quizá 40, me moví de habitación en habitación, revisando ángulos como si estuviera haciendo una inspección de seguridad en la vida de otra persona. No hubo golpes en las puertas, ni arañazos, ni embestida. A las 7:03, el foco del este volvió a activarse. Contuve la respiración y miré por una abertura de media pulgada entre las cortinas. No había nada visible dentro del cono de luz. Solo aguanieve cayendo en diagonal, y el viento empujando las puntas de los cedros. Entonces, desde la oscuridad más allá de la pila de leña, llegó aquel clic, clic seco. Después, una exhalación más grave que antes. Y luego una presión suave sobre el escalón del porche, suficiente para que la madera vieja crujiera una sola vez, y volviera a sentarse. Sabía dónde terminaba la casa. Bruno dejó escapar un gruñido que yo nunca le había oído antes. No era una advertencia. Era odio. Lo que estaba afuera se quedó allí otro minuto. Tal vez 2. Y luego oí 3 pisadas descendiendo hacia el patio. Y nada más. No dormí. Me senté a la mesa con la escopeta sobre las rodillas y vi cómo las ventanas pasaban del negro al gris. Con la primera luz, salí. En la pared lateral, bajo la ventana de la cocina, había 4 marcas verticales abiertas sobre la costra de aguanieve y barro, a la altura de mis hombros. No eran arañazos de garras. Eran manchas, como si algo de puntas anchas y romas se hubiera apoyado allí, y luego se hubiera impulsado. Junto al cedro encontré una impresión fresca en el lodo helado. Larga, estrecha, 4 dedos, almohadilla como una palma. Ya no quedaba espacio para el tal vez. Llevé el molde de yeso, las fotos nuevas y cada gramo de compostura que me quedaba a la subestación a las 9. César no estaba. Sí estaba el superintendente Héctor Valdés, con las mangas remangadas, leyendo hojas de presupuesto como si lo hubieran ofendido personalmente. Héctor era exmilitar, práctico y alérgico al drama. Probablemente por eso nos llevábamos bien. Tienes un aspecto horrible, dijo antes de que me sentara. Gracias. ¿Me traes otro motor de portón averiado? Puse el molde sobre su escritorio. Luego las fotos de la huella. Después, 3 capturas de la cámara del foco exterior que solo mostraban una mancha borrosa y una franja pálida donde había estado el cuello. No se rió. No me descartó. Miró todo durante largo rato, con la mandíbula trabajando. ¿Qué se supone que estoy viendo? Preguntó al fin. Algo que no aparece en nuestras guías de fauna. Podría ser un oso con sarna. Podría ser. Hice una pausa. Los osos con sarna no dejan marcas de manos en el revestimiento de una cocina. Se echó hacia atrás y se frotó la cara. ¿Quieres autorización para cerrar el sendero 7? Necesito especie y nivel de amenaza. El nivel de amenaza es sí. Me clavó una mirada dura, calibrando si yo había pasado de ser creíble a estar resquebrajado. Me obligué a hablar más despacio. No estoy pidiendo una nota de prensa. Añade una advertencia temporal al anochecer. Actividad peligrosa de fauna. Sin nombrar especie. Gana tiempo. Golpeó una vez el molde con los dedos. Si presentas esto oficialmente, sabes a dónde va. DNR. Sheriff. Levantó la vista, y entonces todo el mundo decide si Damián Herrera necesita vacaciones. Lo sé. Se puso en pie, tomó el molde, y lo guardó en un armario en vez de tirarlo a la basura. Eso ya era algo. Puedo darte señalización de precaución reforzada y pedir rondas extra a los ayudantes, dijo. Pero no cerraré el sendero. No sin un incidente con un usuario del público. Traducción. No hasta que alguien más lo vea. Asentí, porque lo necesitaba como aliado, no como discusión. Cuando ya salía, dijo, no vuelvas a estar ahí afuera solo después del anochecer. Casi respondí, demasiado tarde. Para entonces, aquello ya había dejado de ser una serie de avistamientos. Se había convertido en un patrón. Esa tarde, al llegar a casa, encontré abierta la caja de herramientas del porche,
aunque sabía que la había dejado cerrada. Un dado de 17 milímetros estaba sobre el escalón superior, colocado de pie, perfectamente centrado, como si alguien lo hubiera dejado ahí. Podría haber sido la vibración. Podría haber sido yo, olvidándolo. Podría no haber sido nada. A la mañana siguiente, la cuerda de morder de Bruno había desaparecido del cuarto de entrada. La encontré a unos 30 metros dentro de la línea este, colgada de una rama baja, más o menos a la altura del pecho. Mojada, pero no mordida. No arrastrada por un zorro. Simplemente, colgada. Esa tarde, una de las cámaras del borde de la cabaña dejó de transmitir. Fui a revisar. La correa seguía intacta. La hebilla, cerrada. Pero el cuerpo de la cámara había desaparecido. La encontré a 3 metros, entre helechos secos. La lente, agrietada. La tapa de las baterías, abierta. La tarjeta SD, ausente. Uno aprende a distinguir entre daño aleatorio y manipulación intencional. Aquello era manipulación. Empecé a cerrar todo con llave. La camioneta, el cobertizo, el armario del combustible, incluso los tensores de cadena. No sirvió de nada. 2 noches después, entré tras apilar leña y encontré la puerta interior del cuarto de entrada abierta unos 15 centímetros. El cerrojo seguía echado. La puerta exterior seguía cerrada. No había marcas de palanca. No había cristales rotos. Tal vez no la había cerrado bien. Tal vez la madera vieja se había hinchado por la humedad. Tal vez. En el suelo, justo dentro del umbral, estaba la gorra roja de lana de mi abuelo. La misma que había colgado del perchero junto a la estufa durante 3 años, sin que nadie la tocara. La parte superior estaba mojada. Y había una mancha de barro gris cruzando la visera. La levanté con 2 dedos, como si pudiera morderme. Bruno ni siquiera quiso acercarse. A la mañana siguiente llevé aquella gorra directamente a Héctor Valdés, metida en una bolsa con cierre. Miró el barro, me miró a mí, y preguntó: ¿Alguien más tiene llave de tu cabaña? No. ¿Hay alguna posibilidad de que tu hermana haya pasado por allí? Me habría llamado antes. Y además odia mi camino de entrada incluso cuando está seco. Asintió despacio. Bien. Extraoficialmente, vete a otro sitio unos días. Si me voy, pierdo el rastro. Damián, esto no se trata de ganar. Se trata de sobrevivir. Lo oí. No le hice caso, porque para entonces ya había notado la peor parte. Me estaba estudiando. Si me quedaba hasta tarde en el pueblo, no ocurría nada en la cabaña. Si volvía antes de que anocheciera, había movimiento junto a la línea de árboles. Si hacía las revisiones al sur, aparecían ojos entre los abetos. Si evitaba el sendero 7 durante un día, las señales surgían más cerca del límite de mi parcela, como si estuviera tanteando puntos débiles en una cerca. Un cazador aprende patrones observando patrones. Y yo, estaba siendo observado del mismo modo. Esa comprensión cambió la forma del miedo. Antes tenía miedo de verlo. Ahora tenía miedo de que me estuviera esperando. La semana previa a la apertura de la temporada de ciervos siempre es un caos en los parques del condado. Cada llamada del camping, cada problema con una puerta, cada idiota con la batería muerta en un camino maderero se convierte en una urgencia. Y nosotros ya estábamos cortos de personal. Luego un virus estomacal tumbó a 2 trabajadores de temporada, y la transmisión del coche patrulla de un ayudante reventó. Pedí que me emparejaran con alguien en las rondas nocturnas. Denegado. No había gente. Pedí alojamiento temporal en la subestación con la excusa de seguridad para el equipo. Me dieron una sola noche en un catre, y luego me quitaron el sitio por un ejercicio de despliegue para un equipo voluntario de búsqueda. Volví a pedirle a Leandro una ronda por mi camino. Se frotó los ojos y dijo: Damián, tenemos avisos por robo en el pueblo y una violencia doméstica en la 51. No puedo montar vigilancia por el misterio del juguete de tu perro. Desmontó una cámara y se llevó la tarjeta. Entonces quizá tu genio adolescente local quiere grabar contenido para YouTube. Los adolescentes no se mueven sin hacer ruido en plena aguanieve, ni miden más de 2 metros. Me sostuvo la mirada largo rato. No con burla esta vez. Con cansancio. ¿Vas armado? Preguntó. La escopeta está en casa. Llévala en la camioneta. Llama antes.
Y duerme un poco antes de cometer un error con esa cosa. La ayuda fallida no siempre suena como un no. A veces suena como un sí, que no sirve de nada. Así que cambié de táctica. Mejoré la iluminación, sensor de movimiento y también activación manual. Instalé alarmas magnéticas en ambas puertas de la cabaña, conectadas al teléfono. Monté en la caja de la camioneta un viejo compresor de claxon neumático, sacado de una máquina retirada de mantenimiento de senderos. El claxon aún no estaba instalado. Solo tenía las piezas. Puse bengalas y un extintor en una caja de plástico detrás del asiento. Soluciones de mecánico, para un terror biológico. Pasaron 2 días lo bastante tranquilos como para que empezara a dudar otra vez. Y entonces llegó el miércoles, con niebla helada durante toda la tarde y una nieve fina, húmeda, al caer el anochecer. Me quedé hasta tarde en Maquis terminando la reconstrucción de un carburador, solo para no estar solo en la cabaña durante esa hora de transición. Conduje de vuelta ya de noche, con las luces largas puestas y la radio tan alta como para sentirme un poco menos ridículo. A mitad del camino de acceso, Bruno empezó a ladrar desde el asiento trasero, antes incluso de que alcanzáramos la casa. Cuando doblamos la curva, el primer foco exterior ya estaba encendido. Luego el segundo. Luego los 4 a la vez, disparándose en secuencia alrededor del edificio, como si algo estuviera girando rápido alrededor de la casa, justo más allá del alcance de la vista. Me detuve a unos 30 metros y apagué las luces. Los focos seguían activándose, norte, otra vez. Cada uno bañando de luz la aguanieve, los troncos y un patio vacío. Vacío, hasta que el haz del este se quedó encendido una fracción de segundo más. Y entonces vi una forma baja cruzando entre el cedro y el pozo de bomba. Demasiado rápida para distinguir detalles. Demasiado fluida para ser un oso sobre ese terreno. Bruno se lanzó contra la ventanilla con tanta fuerza que el cristal retumbó. Metí la camioneta en reversa y retrocedí por el camino sin enderezarla, derrapando 2 veces hacia el borde de la cuneta antes de alcanzar la carretera del condado. No volví a casa. Fui a lo de Tara, en Rhinelander. Llegué a las 10:40, empapado y temblando, y dormí en su sofá con Bruno metido bajo la mesa de centro. A la luz del día, todo vuelve a parecer resoluble. Tara hizo huevos y no me pidió explicaciones hasta que terminé de comer. Entonces le conté casi todo. No todos los detalles. Lo suficiente. Me escuchó sin interrumpirme y luego dijo, con una calma que daba más miedo que un grito. No vas a volver allí solo. Tengo trabajo. Entonces déjalo. No puedo. ¿Por qué? Porque los senderos necesitan puertas menos de lo que yo necesito la piel, pensé. Pero no respondí. Porque la versión honesta era más fea. Si yo renunciaba y me iba, otro tomaría mis rutas, mis horarios, mis códigos. Alguien que no había visto lo que yo había visto. Para el mediodía, mi teléfono tenía 6 llamadas perdidas del despacho de Parques, y una de Héctor Valdés. Lo llamé desde la entrada de Tara. Fue directo al grano. El acceso sur del sendero 7 está fallando. El motor de la puerta no deja de abrir y cerrar. La cámara entra y sale. Ya hemos tenido 2 ingresos fuera de horario esta semana. Necesito que hoy quede arreglado antes del atardecer. Manda a Barlo. Barlo está en un traslado de rescate en Merced. Entonces ciérralo con cadena y candado hasta mañana. La cadena la cortaron el mes pasado. ¿Te acuerdas? Hizo una pausa. Tú rediseñaste ese cierre. Eres el único que puede hacerlo rápido. Miré a Tara a través de la ventana de la cocina. Estaba quieta, leyéndome la cara. Héctor, necesito respaldo para esto. El ayudante dice que quizá pueda enviar una unidad después de las 7. Después de las 7 es demasiado tarde. Lo sé. No tengo nada mejor. Y ahí estaba. La versión de los bosques del norte de no tener escapatoria. Nada dramático. Solo logística. Podía quedarme en el pueblo y dejar que la puerta fallando siguiera abierta al anochecer, con cazadores y chavales de esos que toman los carteles de cierre como simples sugerencias. O podía volver allí, donde aquello ya conocía mi camioneta, mi olor, mis costumbres, y justo en el corredor que parecía usar como frontera. Tara salió al porche cuando colgué. ¿Qué ha pasado? Le mostré el teléfono. Sendero 7. Puerta sur. Hoy.
Dijo una sola palabra, pero en ella venían todos los años que habíamos compartido. Damián. Tengo que ir. Entonces voy contigo. No. Entonces llama a alguien. Ya lo hice. Miró a Bruno. Luego volvió a mirarme a mí. Al menos espera a que sea completamente de noche y ve con los ayudantes. Se mueve antes de que anochezca. Volví a cargar la camioneta bajo una aguanieve espesa como arena. Cada instinto en mi cuerpo gritaba que no apuntara el morro del vehículo hacia el bosque del condado. Cuando pasé el desvío de la vieja torre de incendios, la estática de la radio ya se había tragado 2 veces al despacho. Cuando llegué a mi camino, los 4 focos exteriores estaban apagados, sin electricidad, y para cuando alcancé el apartadero sur del Sendero 7, el sol ya se estaba desangrando detrás de los pinos, y el bosque de enfrente había enmudecido 45 minutos antes de lo normal. Sin respaldo, sin cobertura, un solo camino de entrada, un solo camino de salida, y la puerta averiada entre yo y aquello que había decidido que yo formaba parte de su mapa. Apagué el motor y escuché. Nada, ni viento, ni el goteo helado cayendo de las puntas de los abetos, ni el tic metálico del motor de la puerta, que se suponía debía estar abriéndose y cerrándose hasta morir. Solo un silencio tan completo, que podía oír el refrigerante asentándose dentro de mi propio radiador. La puerta sur estaba medio abierta, torcida en un ángulo malo, con la cadena colgando floja. Alguien la había forzado, o el brazo actuador se había partido. Daba igual. Si la dejaba así, la gente seguiría entrando después de anochecer. Cazadores, críos, cualquiera con una camioneta elevada y mal juicio. Tomé la lámpara de trabajo, la caja de herramientas y la escopeta, y los dejé en la parte trasera, al alcance de la mano. Luego me colgué la radio en la chaqueta e intenté contactar una vez más con el despacho. Base del condado, comprobación de radio. Solo estática. Probé con la línea directa de Héctor Valdés. Estática otra vez, luego una sílaba rota, y silencio muerto. Miré hacia el Sendero 7. El crepúsculo teñía de cobre las copas de los pinos, y de gris hierro todo lo de abajo. Esa hora de luz partida, en la que las distancias mienten. La alerta de avería había saltado en el circuito de control del puente, a media milla hacia adentro. El mismo circuito que alimentaba la baliza de advertencia de mantenimiento, y la vieja bocina neumática que usábamos para cierres por socavones. Yo mismo había reconstruido esa bocina 4 días antes. Juntas nuevas, cuerpo de válvula limpio, compresor probado a 110 sí, lo bastante potente como para sacudirte los empastes si estabas demasiado cerca. Me dije que iba a entrar, cambiar un relé y salir. Me lo dije 2 veces. No me creí ninguna. Crucé la puerta y avancé por la pista de servicio a 10 millas por hora. Las luces largas abrían túneles en la neblina de aguanieve. Bruno jadeaba desde el asiento trasero. No ladraba. Emitía ese sonido fino, ansioso, como aire escapando de un neumático. Al llegar al marcador 7B, se dejó caer al piso del vehículo, y se quedó allí. La pradera del Castor se abrió delante de mí, una franja pálida y poco profunda entre 2 paredes oscuras de bosque. Más allá, la pasarela cruzaba el barranco. Una estructura peatonal de acero con tablones de madera y barandillas a la cintura, construida en los 80 y parcheada desde entonces. Los camiones del condado no debían usarla. Los vehículos de mantenimiento solo podían acercarse hasta la rampa sur, donde el armario de control descansaba sobre una plataforma de hormigón. Bajé despacio por la pendiente, y entonces salió a la luz de mis faros. Pisé el freno con tanta violencia que Bruno salió disparado contra el respaldo de mi asiento, y mis costillas se estrellaron contra el volante. El dolor me cruzó de blanco el esternón. Durante medio segundo, todo lo que vi fue el parabrisas llenándose de pelo en movimiento, y piel mojada. Estaba de perfil sobre el puente, plantado sobre los tablones como si aquel paso le perteneciera. Tenía la longitud de un gran oso negro, quizá un poco más, pero la altura de los hombros superaba cualquier margen que mi mente estuviera dispuesta a aceptar. La columna se le levantaba en crestas irregulares. Joroba, hundimiento, otra joroba, como si distintas partes hubieran soldado mal después de viejas fracturas. La pelvis era estrecha.
Los cuartos traseros iban altos. Los brazos delanteros, demasiado largos y demasiado pesados, colgaban más abajo que en cualquier cánido, rematados en aquellas extremidades parecidas a manos que ya había vislumbrado junto a mi cabaña. De cerca tenía 5 dedos. No 4, cada uno terminado en uñas negras, romas, gruesas como extensiones de llave de vaso. Y luego estaba la cabeza. Ahí fue donde todo dejó de tener sentido. Sí, tenía la línea de hocico de un perro. Pero el rostro era más corto, comprimido. La comisura de la boca se extendía demasiado ancha, y el labio superior era demasiado plano, dándole a la cara, alrededor del hocico, un aire de primate. Los ojos miraban hacia adelante lo suficiente como para sentirse enfocados. No la separación lateral de una presa. El pelaje se pegaba mojado sobre el cuello y los hombros en placas oscuras, abriéndose en los flancos, donde asomaba piel gris cicatrizada en franjas largas, como tejido viejo quemado. Vetas pálidas corrían desde la bisagra de la mandíbula hasta ambos lados de la garganta. El vapor se alzaba de su cuerpo en el frío. Giró la cabeza hacia mí, sin mover las patas. Aquellos ojos blancos, opalinos, absorbieron la luz de los faros sin devolver nada salvo un brillo de piedra. Y entonces abrió la boca. No rugió. No ladró. De su interior salió una exhalación profunda, llena de chasquidos, como piedras de río golpeando dentro de una tubería metálica. Mis manos se apartaron del volante, y volvieron a él por puro reflejo. Entonces entró en acción mi cerebro de mecánico. Porque el pánico no arregla nada. Problema, criatura grande, agresiva, desconocida, bloqueando un paso de un solo carril. Restricciones, sin respaldo, sin comunicaciones, oscuridad encima. Recursos, camioneta, combustible, luz, sonido, fuego. Un único punto estrecho. Metí la palanca en estacionamiento y cerré la puerta. Luego volví a abrir el seguro. Porque una cerradura no iba a detener aquello. La criatura dio un paso hacia el extremo sur del puente. Los tablones se doblaron bajo su peso con una queja grave de madera vieja. Agarré la escopeta, amartillé una vez, apunté a través del parabrisas, y me detuve. Una bala podía herirla. O quizá no. En el peor de los casos, solo lograría lastimarla, y convertir la retirada en una embestida. Dejé la escopeta en el asiento del pasajero y recurrí a lo único en lo que de verdad confiaba. Herramientas y sistemas. La criatura bajó la cabeza, olfateó el aire, y dio otro paso. Las uñas repiquetearon sobre la madera mojada. Tiré de la palanca del capó, empujé la puerta con el hombro y salí rápido, usándola como barrera parcial. El aire helado me golpeó como una bofetada. Corrí al frente, abrí el capó y rebusqué en la caja hasta encontrar el aerosol de arranque que llevaba montado detrás de la parrilla. A mi espalda volvió a oírse aquella respiración llena de clics. Más cerca ahora, desde la barandilla del puente. Atrás, me oí decir, con una voz áspera e inútil. Atrás. No cargó. Se limitó a observarme. Y eso era peor. Saqué una bengala de carretera de la caja, rompí la tapa y la raspé contra el borde del riel. Escupió rojo. Luego prendió con fuerza. El humo químico me mordió la garganta. Me planté en la línea central, a la entrada del puente, alcé el aerosol de arranque, y apreté el gatillo a través de la llama. El fuego salió disparado en una sábana de casi 2 metros. Blanco anaranjado, rugiendo entre las barandillas. El calor me golpeó la cara y me rizó el vello del dorso de los guantes. La criatura retrocedió con una rapidez brutal. Las 4 extremidades se recogieron. La cabeza se alzó de golpe. El cuerpo se apartó con un latigazo a lo largo de la columna. Entonces emitió un sonido nuevo. Un traqueteo seco, nacido en lo hondo del pecho. No era exactamente dolor. Parecía más bien una protesta sorprendida. Sí, grité, porque gritar me obligaba a seguir moviéndome. ¿Eso te molesta? Bien. Solté otra ráfaga. Otra pared de fuego. Más corta esta vez, pero suficiente para bloquear el centro del paso. El entablado del puente humeó allí donde ardieron las gotas de éter. La cosa retrocedió 3 zancadas largas, y se detuvo a mitad del puente, otra vez de perfil. Seguía fija en mí. No huía. Recalculaba.
Tenía segundos antes de que intentara rodearme por la cuneta o saltar la barandilla. El armario de mantenimiento estaba a unos 3 metros a la izquierda de la entrada del puente. Una caja verde de acero sobre un pedestal de hormigón. Corrí hacia ella con la bengala en una mano y el aerosol en la otra, e intenté meter la llave con unos dedos que resbalaron 2 veces. La puerta se abrió. Dentro, panel de interruptores, paquete de relés y el control de la bocina neumática. La había reconstruido yo mismo. La luz verde del respaldo de batería estaba encendida. Golpeé el interruptor manual de la bocina. Durante un latido muerto, no pasó nada. Luego el compresor cobró vida. Y la bocina explotó a través del barranco. Un bramido industrial y metálico, largo, pulsante, lo bastante violento como para hacer vibrar la puerta del armario contra mi hombro. No sonaba como una sirena. Sonaba como la garganta de un tren de carga. La criatura se estremeció como si la hubieran golpeado. La cabeza se le torció de lado. Las orejas, pequeñas, aplastadas contra el cráneo y casi invisibles bajo el pelo mojado, se pegaron aún más. Se agachó. Las patas delanteras se abrieron. Y entonces giró con una velocidad desarticulada que me vació el estómago, y se lanzó por encima de la barandilla del puente hacia el bosque. Salvó una distancia que ningún cuerpo de ese tamaño debería haber podido salvar. La maleza explotó una sola vez. Y después, el silencio volvió a tragárselo todo. Todo, salvo la bocina, que seguía bramando. Mantuve la bocina sonando durante 3 pulsos completos. Tal vez 4. Mientras tanto, retrocedía hacia la camioneta sin apartar la vista de la línea de árboles. La bengala se consumía en mi mano, escupiendo chispas sobre la manga. Bruno ladraba ahora. Desesperado. Ronco. Tranquilo, tranquilo, murmuré. No sé si se lo decía a él. O a mí. O a nadie. Apagué la bocina. El silencio repentino dejó un zumbido en el aire. Nada se movía sobre el puente. No había brillo de ojos en la cuneta. Solo hilos de humo elevándose de los tablones chamuscados, y el olor dulce y químico del éter y la bengala mezclándose con el aroma húmedo del pino. Subí a la camioneta, cerré la puerta de un golpe, metí reversa, y empecé a retroceder. Primero despacio, luego más rápido, sin darme la vuelta en ningún momento. Los espejos saltaban con cada bache. En el borde de la pradera golpeé un poste marcador y sentí el impacto seco bajo el parachoques. No me detuve. Al llegar a la puerta sur salté del vehículo. La cadena me temblaba tanto en la mano que fallé 2 veces antes de acertar el paso. Por fin la pasé. Cerré el candado. Y, por si acaso, enrollé una cadena tensora extra alrededor de ambas hojas. Luego abrí el pedestal eléctrico junto a la entrada y bajé el banco de interruptores de las luces del sendero, para que nada brillara más adentro del corredor, y no atrajera a ningún curioso. La oscuridad cayó de golpe. Dura. Inmediata. Volví a subir, orienté la camioneta hacia el pueblo y conduje con las 2 manos soldadas al volante, mientras cada sombra en la cuneta parecía una forma agazapada esperando el momento de erguirse. No recuerdo gran parte del trayecto hasta la subestación. Recuerdo pasar el cartel de la vieja cantera. Recuerdo un ciervo en la milla 12, mirándome como si él fuera yo quien no encajaba en aquel lugar. Recuerdo fallar 2 veces el teclado de la puerta de la subestación porque mis dedos no aterrizaban donde mis ojos juraban que estaban los números. Dentro olía a botas mojadas, tóner de impresora y café viejo. Avancé 3 pasos más allá del felpudo de entrada y me dejé caer con fuerza sobre el suelo de hormigón, apoyando la espalda en la pared. No sentía las manos. No podía aflojar la mandíbula. Tenía el antebrazo húmedo y oscuro, y durante un segundo pensé que era combustible. Luego miré bien. Era sangre. Un corte largo, desde la muñeca hacia el codo, donde me había abierto la piel con el cierre del capó. ¿Damián? Era Laia, la voluntaria EMT, que estaba allí por una clase nocturna de primeros auxilios. Se le cayó la carpeta y se agachó frente a mí. Oye, mírame. ¿Estás malherido? Corte. Puede que tenga las costillas magulladas. Mi voz sonó como grava arrastrada. Ella gritó por el pasillo pidiendo toallas y un botiquín. Luego me agarró la muñeca y presionó una gasa con tanta fuerza, que me estallaron estrellas en la visión. Hueles como una cortadora de césped en llamas.
Líquido de arranque. ¿Qué pasó? Me reí una vez. Corto. Mal. Pasó el sendero 7. Mientras me vendaba el antebrazo, alguien, tal vez César, tal vez uno de los voluntarios, sacó la escopeta de mi camioneta y la guardó en la jaula de seguridad. Otra persona me tendió agua. Derramé la mitad al intentar beberla. Cuando Héctor Valdés entró, le bastó una sola mirada para echar a todos los demás sin decir palabra. Cerró la puerta de la oficina. Habla. Y hablé. De principio a fin. La puerta. El puente. El fuego. La bocina. El tamaño. Las manos. Los ojos. El clic. La respiración. Cada detalle, mientras aún seguía caliente y deforme dentro de mi cabeza. Me escuchó sin interrumpirme, con el bolígrafo quieto en la mano, sin escribir todavía. Cuando terminé, preguntó, ¿tomaste fotos? Le mostré el teléfono con dedos que seguían temblando. Había disparado 4 imágenes por reflejo durante la primera llamarada de la bengala. Borrosas, sobreexpuestas, pero suficientes. En una se veía la figura de perfil sobre el puente, antes de que el fogonazo del fuego devorara la imagen. En otra, se distinguía la extremidad delantera y aquellas uñas elevadas por encima del riel. La última mostraba tablones chamuscados y una marca en el barro reblandecido junto al armario de control que se parecía, de forma enfermiza, a una mano. Héctor exhaló despacio por la nariz. Bien, dijo al fin. Entonces haremos esto, bien. Llamó a Leandro. Llamó al despacho del condado. Llamó a la línea nocturna del DNR. A medianoche ya había 2 ayudantes y un guardabosques estatal en la entrada sur del Sendero 7, con focos portátiles, y suficiente escepticismo como para llenar una sala de tribunal. Encontraron las marcas de quemadura exactamente donde yo había dicho. Un abanico negro entre las barandillas. También encontraron impresiones sobre el entablado, demasiado largas y demasiado profundas para ser de un ciervo. Y encontraron 2 huellas frescas en el barro junto al pedestal del armario, idénticas al patrón de mi molde, largas, estrechas, 4 dedos frontales romos y una presión trasera semejante a una palma. Uno de los ayudantes dejó de hacer bromas. En silencio. Nadie encontró un cuerpo. Nadie encontró pelo que valiera la pena recoger bajo aquella aguanieve. A las 2:30 de la madrugada estábamos de vuelta en la subestación llenando paquetes de incidente, mientras mi abrigo mojado soltaba vapor sobre una silla, y yo me giraba cada vez que se encendía el sistema de ventilación, porque durante la primera fracción de segundo aquel ruido se parecía demasiado a esa respiración llena de clics. No dormí esa noche, ni al día siguiente, ni la noche posterior. 36 horas, fácil, tal vez más. El cuerpo funcionando con cable quemado y café. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía otra vez, de perfil bajo mis luces largas. Imposible. Nítido. A las 8:10 de la mañana del lunes me senté frente a una computadora del condado y abrí la plantilla de informe de incidente. Tipo: encuentro con fauna / riesgo para la seguridad pública. Lugar: Sendero 7 del bosque del condado, acceso puerta sur. Reportante: Damián Herrera, mecánico de equipos y flota. El cursor parpadeó. Las manos ya estaban quietas. Por fin escribí. Fauna agresiva grande no identificada. Comportamiento probable compatible con oso enfermo o híbrido de lobo. Odié cada palabra, y aún así las elegí. Porque si escribía lo que realmente vi, sin filtros, manos, cambios de postura, ojos de piedra, habría perdido la sala antes de llegar a la tercera línea. El informe habría sido etiquetado como reacción de estrés, archivado e ignorado por cualquiera que importara. Así que les di lo que la burocracia sabe procesar. Estimación de tamaño, perfil conductual, métodos de disuasión utilizados, ubicación de las pruebas físicas, recomendación de riesgo. Héctor leyó por encima de mi hombro una sola vez. No dijo nada. Solo inicialó al pie. Luego cerró la puerta de la oficina y dijo: ahora, extraoficialmente, cuéntame las partes que dejaste fuera. Lo hice. Puso las imágenes impresas del puente junto al molde de yeso sobre su escritorio, y pasó el pulgar por las marcas de los dedos. No puedo poner esto en un memorando público. Lo sé, pero si puedo poner esto,
Golpeó el informe oficial con un dedo, delante de los comisionados sin que se rían de mí. Redactó él mismo el aviso. Cierre temporal al atardecer. Sendero 7. Debido a actividad peligrosa de fauna, el Sendero 7 queda cerrado desde la puesta del sol hasta el amanecer, hasta nuevo aviso. Sin nombrar especies. Sin publicar fotos. Sin citarme. Solo lenguaje administrativo y sanciones por incumplimiento. Al mediodía ya había carteles colocados en los accesos norte y sur. Por la noche, la página de Facebook del condado estaba partida en dos, entre quienes decían que era una buena decisión, y quienes gritaban exceso de control gubernamental. Los adolescentes, por supuesto, lo tomaron como un desafío. Héctor pidió rondas específicas a los ayudantes, y añadió verificaciones de candados a mi ruta. Luego me dijo en voz baja, el misterio nos ayuda. Si decimos oso, los críos vendrán a buscar un oso. Si no decimos nada, quizás se queden en casa. No se equivocaba. 2 semanas después del incidente del puente, estaba sentado en una silla plegable en la oficina del Fideicomiso de Conservación del Condado, con Tara a un lado y una pila de escrituras sobre la mesa. Vendí 38 de mis 40 acres al fideicomiso, bajo una servidumbre de hábitat con acceso público restringido. Me quedé únicamente con las 2 acres alrededor de la cabaña y el pozo. La directora del fideicomiso, una mujer llamada Elisa, de gafas de montura metálica y una voz seca como hojas arrastradas por el viento, deslizó el mapa hacia mí. ¿Estás seguro de que quiere conservar esta parte? La mayoría de la gente vende todo después de un evento traumático con fauna. Estoy seguro. Tara me lanzó una mirada que decía que quería protestar, y que había decidido no hacerlo en público. Firme. Puse iniciales. Volví a firmar. De regreso, dijo. Todavía podrías venir a quedarte con nosotros. Nadie llamaría a eso rendirse. Lo sé. Entonces, ¿por qué no lo haces? Porque marcharme no me parecía seguridad. Me parecía entregarle a otra persona un punto ciego. Pero en lugar de decir eso, respondí. La cabaña es mía. Puedo fortificarla. Y lo hice. Persianas de acero en todas las ventanas de la planta baja, pintadas en marrón para que el lugar no pareciera un búnker, hasta que bajaban. Marcos de puerta reforzados con placas largas. Focos de movimiento mejorados, con zonas superpuestas y sin ángulos muertos. Alarma remota enlazada directamente al despacho mediante un amplificador celular y un banco de baterías de respaldo. Dupliqué las cámaras del sendero. Todas dentro de cajas con cerradura. Todas con tarjetas cifradas. Incluso enterré conducto para una línea perimetral de alerta que solo avisaba a mi teléfono. En el trabajo reduje mis horas en maquis y pasé a tiempo completo con parques, para poder controlar las ventanas de mantenimiento, las revisiones de puertas y las respuestas fuera de horario, evitando, siempre que era posible, el sector del Sendero 7. Especificaciones de torsión y tráfico de radio se convirtieron en terapia. Si podía planificarlo, podía sobrevivirlo. Dejé de cazar al atardecer. Dejé de revisar trampas. Dejé de fingir que estaba bien estando solo en ese corredor después de la puesta del sol. Nueva regla personal. Nunca trabajo de campo en solitario en el sector del Sendero 7 después del crepúsculo civil. Ni una sola vez la rompí. Héctor respaldó esa política. Sin ruido. Sin discurso. En la siguiente revisión estacional de seguridad, convertimos el cierre al atardecer en permanente. Diseñé un nuevo sistema de barrera y candado con alojamientos empotrados y alarmas antisabotaje que enviaban alertas instantáneas si alguien intentaba cortar la cadena después de hora. A los ayudantes les encantó, porque reducía llamadas idiotas. A los excursionistas les molestó durante un mes. Después se acostumbraron. En Gensens las reacciones quedaron divididas. Uno de los habituales me acorraló junto a la cafetera. Dicen que cerraste un sendero entero por un coyote espeluznante. Actividad peligrosa de fauna, respondí. Entonces, ¿qué viste en realidad? Actividad peligrosa de fauna. Bufó. Antes eras más divertido. Nunca fui un espectáculo de fogata. Algunos se disculparon por haberse reído al principio. Un trampero que se había burlado de mí la primera semana me tendió un termo una mañana y dijo: me equivoqué al hablar de más.
Otros se alejaron cuando vieron que no iba a darles detalles de monstruos para entretenerlos. Leandro cambió de una manera más pequeña. Pero cambió. Dejó de bromear. Una noche, mientras revisábamos juntos un candado, dijo: «Todavía no sé qué era, pero te creo cuando dices que lo viste. En este condado, eso cuenta como un discurso». Tara dejó de insistir en que vendiera. Empezó a traer víveres todos los jueves. Verduras, comida para el perro, lo que estuviera en oferta. Y fingía que simplemente le venía de paso, cosa que jamás era cierta. La primera vez que vio el molde de la huella en mi cuarto de entrada y la fotografía del puente impresa a tamaño completo sobre mi banco de trabajo, se quedó callada durante un minuto entero. «Está bien», dijo al final, con una voz fina. «Ahora lo entiendo». Bruno nunca volvió a comportarse con normalidad cerca de la línea de árboles del este. Hacía sus necesidades en el patio oeste, y entraba enseguida. Por las noches dormía contra la puerta de mi dormitorio como un tope de puerta con pulso, siempre con una oreja levantada. Después de los refuerzos y del cierre obligatorio, la interferencia en la cabaña cesó de manera verificable. No más cámaras abiertas. No más tarjetas SD desaparecidas. No más herramientas movidas. No más objetos personales recolocados. Registramos toda aquella secuencia previa como un conjunto de incidentes cerrados bajo los nuevos controles, pendiente únicamente de que apareciera nueva evidencia comprobable. Hoy en día, mi alarma suena a las 4:45. Café a las 5:15. Taller a las 6. Registros a las 6:30. La rutina es medicina. Sigo conduciendo el verde del condado. La gente sigue llamándome Ranger en estacionamientos y tiendas de carnada, aunque mi placa diga mecánico de equipos y flota. La mayoría de los días vuelven a ser corrientes. Fugas hidráulicas, baterías muertas, pestillos congelados, papeles que nadie aprecia hasta que algo se rompe. El sendero 7 abre del amanecer al atardecer. Y se cierra, sin excepción, al caer la noche. Si puedo, soy yo mismo quien lo cierra. Esta noche, el cielo está despejado y quebradizo. Ese frío de finales de enero que hace que la nieve chirríe como poliestireno. Estoy en la puerta sur a las 4:38 de la tarde. Mi aliento flota en el haz de la linterna frontal mientras repaso la lista. Candados Vallarta sentados. Bucle sensor en verde. Cámara activa. Señalización visible. Armario de interruptores sellado. 2 universitarios con raquetas de nieve recién compradas se acercan justo cuando estoy encadenando la puerta. «Solo vamos a entrar un momento y volver», dice uno. «Llevamos luces. El sendero cierra al atardecer», respondo. «Seremos rápidos». «No importa». El más alto señala el cartel. «¿Actividad peligrosa de fauna? ¿Como lobos?» Lo miro a los ojos y le doy la frase que acordamos hace 2 inviernos. Movimiento de gran depredador y condiciones nocturnas inestables cerca del barranco. La política del condado prohíbe la entrada después de la puesta del sol. Duda. ¿En serio? ¿En serio? Se miran entre ellos, se encogen de hombros, y regresan hacia el estacionamiento. Yo observo hasta que sus luces traseras desaparecen. Entonces escucho. A las 4:52, el bosque empieza a vaciarse. Primero se callan los carboneros. Luego desaparecen los pequeños ruidos de las ramas. Después hasta los cuervos dejan de discutir. El silencio se desliza por el corredor como agua helada. Ya no necesito verlo, para respetarlo. Termino con la cadena, compruebo 2 veces la tensión, y anoto la hora exacta del cierre. De camino a la camioneta, miro hacia los abetos jóvenes donde vi por primera vez aquellos ojos imposibles, años atrás. Esta noche no hay nada. Solo troncos. Y sombra. A veces sigo teniendo sueños. Los tablones del puente brillando mojados. La bocina sacudiendo el aire. Aquella forma girando la cabeza sin mover las patas. Todavía me despierto a veces con la mandíbula trabada, y Bruno pegado a la puerta del dormitorio. Pero al miedo se lo puede domesticar, si le das trabajo. Así que trabajo. Reviso las puertas 2 veces. Llevo bengalas. Mantengo la bocina en servicio. Las baterías de respaldo cargadas. Los pestillos alineados. Las cajas de candado engrasadas, para que nadie tenga excusa para rodearlas.
Entreno al personal nuevo en el protocolo de cierre, y jamás hago bromas durante esa instrucción. Si preguntan por qué soy tan estricto, les digo la verdad. La política mantiene a la gente con vida. Y es cierto, no lo he vuelto a ver con claridad en más de un año. Tal vez más. De vez en cuando una cámara deja de transmitir por hielo o por caída de batería, y todavía siento ese viejo cierre en la garganta hasta que los diagnósticos descartan problemas. Una vez, el otoño pasado, en una tarde sin viento, oí aquella exhalación de piedra chocando, al otro lado del riel este, y me quedé completamente inmóvil hasta que pasó. No hubo titulares, no hubo televisión, no se marcó ninguna casilla oficial de especie. Solo hay un sendero que se cierra al atardecer, y sigue cerrado. La gente todavía pregunta por qué. Algunos quieren una historia escalofriante. Otros quieren demostrar que son más duros que las normas. Yo les doy la versión oficial, la misma de siempre, y luego me quedo allí, asegurándome de que den la vuelta.